Muchos de ustedes me han preguntado, ¿dónde se encuentra Angeline Santana? Este es el año 1974. Madre mía, ¿cuántos años han pasado desde entonces? Increíble, ¿verdad? Ese día llegaron 4,000 niños para hacer la audición. Cada semana les hacíamos una prueba. Les poníamos un fragmento de telenovela para ver cómo se desenvolvían. Era impresionante ser parte del programa de Capulina. Recibimos la actuación de Angeline Santana y rápidamente, al verla, te quedabas sin palabras. Es impresionante cómo le salen las patas de gallo a la gente en situaciones así. Y de repente llegamos a la final. 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70. Cuando llegó Valentín Pimstein, el productor de la telenovela, y me dio un 3. Un 3. ¡Qué momento! Valentín Pimstein me puso un 3 cuando vio que yo iba a ganar. Dijo, ahora mismo la tumbo, pero ni siquiera así pudo. Yo lloré y lloré, y entonces empezaron a caer los globos, las serpentinas, las luces. ¡Qué momento tan emocionante, señora! ¿Cómo se siente usted al saber que su hija fue la triunfadora? La madre de Angeline, entre lágrimas, respondió, la verdad me siento muy emocionada porque no lo esperaba, pero no voy a hacer la telenovela. ¿Por qué no va a hacerlo si ya ganó? Increíble. Aplausos. Y entonces, después de todo eso, las calles se llenaron de gente que me detenía para hablarme. Tras varios meses de estar al aire, comenzaron a llegar cartas, con firmas incluidas, algo que se solía hacer en ese entonces. El pueblo sentía, ¿por qué nos hicieron esto? No solo me pasó a mí, era a todos los que habían votado, a los que aplaudieron, a todos los que creyeron que yo ganaría. Estaban convencidos de que yo iba a hacer la telenovela, así que la gente también estaba muy molesta. Fue muy cruel hacerle eso a una niña pequeña. ¿Y quién es Angeline Santana? Pues la niña que ganó el primer lugar en el concurso de actrices infantiles que hice en mi programa anterior. ¿Recuerdan lo que hizo Capulina? Pidió que hicieran un programa de comedia y me invitaron como estrella. Pues, bien, Televisa y yo decidimos reservar a Angeline Santana para una gran sorpresa. Y esa gran sorpresa fue el Gran Circo. Con ustedes, Angeline Santana y el gran actor. Escribieron el papel más trágico que te puedas imaginar. Esta niña huérfana, que su padrastro la maltrataba y cuya madre se estaba muriendo de cáncer. Una tragedia total, y así fue como salió el programa al aire. Para mí, todo era un juego espectacular y otra oportunidad para demostrar que, efectivamente, yo era la actriz que estaban buscando. Conozcan esta historia que les hará reír y llorar a partir del próximo viernes, de 8:30 a 9 de la noche, por Canal 2. Pero las cartas empezaron a llegar y me decían que no era buena actriz para papeles dramáticos, cuando medio México estaba llorando por mi actuación en ese momento. Graciela y yo nos volvimos muy buenas amigas. Recorríamos esos pasillos de Televisa, disfrutando de conocer a los actores que trabajaban en El Chavo del Ocho. Una vez hablaste con esta niña. La pregunta del millón es, ¿cómo fue todo eso? Porque es muy fácil pensar que todo lo que vivió de su lado fue felicidad. Pero, ¿quién sabe? Eso es algo que ella y yo tenemos que arreglar. Necesitamos encontrar un cierre para esta historia. A veces, las historias detrás de la pantalla son más complejas de lo que parecen. Lo que muchos no saben es todo lo que Angeline pasó después de esa victoria. Nadie imagina las dificultades que enfrentó, incluso con todo el apoyo del público y la fama momentánea que la rodeaba. Los aplausos y las luces no bastaban para calmar los miedos internos ni las presiones de ser la niña prodigio de la televisión mexicana. La fama a una edad tan temprana, aunque parecía un sueño, en realidad fue un doble filo. A pesar de ser la protagonista de una telenovela tan importante, la vida de Angeline no era tan brillante como las cámaras la hacían parecer. Recuerdo claramente que a veces hablaba con ella en los pasillos de Televisa, y en esos momentos se podía ver en sus ojos que, aunque era una niña talentosa, la carga era demasiado pesada. La gente no entendía la presión que tenía encima.
¿Cómo gestionas el peso de las expectativas de todo un país? ¿Cómo le explicas a una niña que tiene que ser perfecta todo el tiempo? Esas son las preguntas que realmente no tienen respuestas fáciles. Pero esa no fue la única parte difícil. Después de que la telenovela salió al aire y la gente comenzó a ver el papel tan dramático que interpretaba, comenzaron a surgir opiniones divididas. Mientras algunos la aclamaban, otros la criticaban. Las cartas de los espectadores llegaban cada semana y las críticas eran implacables. Muchos decían que no tenía la capacidad para interpretar roles dramáticos, mientras que para otros, esa era su gran fortaleza. El odio y el amor llegaron al mismo tiempo, y aunque ella era tan pequeña, ya comenzaba a sentir el peso de esos sentimientos opuestos. Es curioso cómo, en el mundo del espectáculo, las críticas de la gente pueden llegar a influir tanto en una carrera. Pero lo peor no fue eso, sino lo que sucedió después. En los pasillos de Televisa, la sonrisa de Angeline se empezó a desvanecer. Aquella niña llena de energía, que llegó llena de sueños, comenzó a sentirse atrapada en su propio personaje. Se sentía como si el mundo estuviera esperando una perfección que simplemente no podía ofrecer todo el tiempo. Y eso la afectó profundamente. La niña que se había ganado el cariño de todos, la que había hecho reír y llorar a los televidentes, estaba empezando a sentirse vacía. La fama, que al principio parecía ser un regalo, pronto se transformó en una jaula dorada. Ella quería ser vista por lo que realmente era, no solo por la imagen que habían creado para ella. Pero la televisión, como todos sabemos, tiene sus propias reglas y no siempre está dispuesta a dejar ir a una estrella que, aunque pequeña, brillaba con fuerza. Y en medio de todo esto, Angeline seguía creciendo. Pasaban los años, pero la niña ya no era la misma. Las luces, los globos y las serpentinas no eran suficientes para borrar las huellas de los momentos difíciles que vivió. Su vida, como la de muchos niños en la industria, se vio marcada por el sacrificio. A veces, el sacrificio personal es el precio que se paga por ser parte de ese mundo, pero no todos están preparados para ello. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Angeline ya no estaba tan centrada en su carrera, y aunque seguía recibiendo ofertas, no era lo mismo. ¿Quién podía culparla? Ya había vivido suficiente para entender que la fama no lo es todo. Decidió dar un paso atrás y buscar la paz que tanto necesitaba. No fue fácil, pero encontró una manera de reconectar consigo misma. Había aprendido a escuchar sus propios deseos, a tomar decisiones por ella misma y a alejarse de las expectativas que tanto la habían atormentado. Hoy, cuando la gente pregunta por Angeline Santana, ya no se refieren solo a la niña prodigio que ganó el primer lugar en un concurso de actrices infantiles. Ahora, hablan de la mujer que logró salir de la sombra de su pasado y construir su propia vida. Y aunque no todos comprenden las decisiones que tomó, lo cierto es que logró encontrar un equilibrio en su vida que muchos en la industria jamás alcanzan. La historia de Angeline es la de una niña que brilló intensamente, pero también la de una mujer que tuvo que aprender a ser ella misma, lejos de las luces y las cámaras. La gente la recuerda con cariño, y la pregunta que siempre surge es, ¿qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes? Si no se hubiera sentido presionada, si no hubiera tenido que cargar con el peso de tantas expectativas. Es una de esas preguntas que nunca tendrán respuesta, pero que nos hace reflexionar sobre el precio que a veces pagamos por el éxito. Si alguna vez ves a Angeline Santana en algún lugar, no olvides sonreírle y agradecerle por haber compartido una parte de su vida con nosotros. Porque, aunque la historia de su carrera fue breve, dejó una huella profunda en todos aquellos que la vieron crecer frente a las cámaras. Y como suele ocurrir con las grandes estrellas, su legado permanecerá, aunque ya no esté bajo los reflectores. Hoy, cuando alguien menciona el nombre de Angeline Santana, es imposible no recordar esos años dorados, cuando su rostro era familiar para toda una generación. A pesar de que la vida de una estrella como ella parecía estar marcada por la perfección,
La realidad era mucho más compleja de lo que todos imaginaban. En ese entonces, los sueños de la niña que se paraba frente a las cámaras no eran solo suyos. Los sueños de todos los que la veían, la perseguían. La gente la adoraba, pero también esperaba demasiado de ella. Angeline nunca fue ajena a la carga que venía con la fama. Desde su participación en ese primer concurso en el que arrasó, hasta los días en que se convirtió en la protagonista de la telenovela que la catapultó a la fama, todo parecía estar predestinado. Pero detrás de cada escena, detrás de cada actuación que emocionaba a miles de personas, había una niña que sentía una presión constante por cumplir con las expectativas de los demás. Aunque las críticas vinieron de todas partes, había algo más que pesaba sobre ella: el amor y la lealtad del público. La gente creía en ella. Estaban convencidos de que había ganado no solo por su talento, sino por su genuina conexión con ellos. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y la fama se volvió una constante, también se volvieron las expectativas. Aquellos que alguna vez la aclamaron, ahora la juzgaban con la misma intensidad. La dulzura de ser la niña favorita de la televisión se empezó a perder en el aire, reemplazada por la duda y la incertidumbre. Y es que, en una industria tan implacable como la del espectáculo, los momentos de gloria siempre vienen acompañados de un precio. Los aplausos que recibía Angeline al principio de su carrera no eran suficientes para cubrir la soledad que sentía al final del día. Aunque ella estaba rodeada de luces y cámaras, las sombras de sus propios pensamientos y miedos la acompañaban constantemente. Nadie le enseñó a ser una niña normal mientras el mundo la veía como una estrella. Nadie le dijo que podía dejar de sonreír si no se sentía bien, y eso la consumió. Lo más duro para Angeline fue cuando dejó de ser la niña prodigio que todos esperaban ver en la televisión. Cuando la telenovela terminó y el brillo de las cámaras se apagó, la vida siguió su curso, pero para ella, las cicatrices permanecieron. No fue fácil salir de ese mundo, ni mucho menos asumir la responsabilidad de ser alguien más, lejos de los reflectores. De hecho, le costó años aprender a decir no, a rechazar los papeles que no quería, a entender que la vida no se trata solo de cumplir las expectativas de los demás. Después de un tiempo, Angeline decidió apartarse. Muchos la olvidaron, pero algunos pocos, los más cercanos, nunca dejaron de apoyarla. Fueron ellos los que la ayudaron a encontrar su camino fuera de las cámaras. El mundo de la televisión la había marcado, pero también le enseñó lecciones valiosas. Descubrió que la verdadera felicidad no se encuentra en los aplausos, sino en la paz interior. Con el tiempo, pudo construir una vida fuera de la mirada del público, una vida más tranquila, alejada de los escenarios, pero no menos significativa. Sin embargo, el recuerdo de su infancia como estrella siempre la acompañará. Es imposible olvidar a la niña que, con su talento y dulzura, cautivó a miles de corazones. Y aunque su historia en la televisión haya terminado, el legado de Angeline Santana sigue vivo. Cada vez que alguien menciona su nombre, lo hace con una sonrisa, recordando aquellos momentos que compartió con su audiencia. Ella, a pesar de todo, dejó una marca indeleble en la historia de la televisión mexicana. Y aunque hoy no la veamos en las pantallas, su historia sigue siendo una de las más conmovedoras y reales de todas. La vida de Angeline Santana es un recordatorio de que la fama puede ser efímera, pero las lecciones que aprendemos de ella duran toda una vida. Cuando nos encontramos con alguien que ha vivido tanto, como ella, nos damos cuenta de que detrás de la imagen pública siempre hay una persona que lucha por encontrar su verdadero ser. Es importante recordar que las estrellas también tienen sus propias luchas, sus propios miedos y sueños. Y aunque Angeline pudo haber desaparecido de los reflectores, su impacto en la cultura popular y su historia de resiliencia nunca se desvanecerá. La vida de una estrella como ella no siempre es lo que parece, y a veces el verdadero brillo viene de encontrar la paz consigo misma después de toda la tormenta.
La vida de Angeline Santana no fue un camino recto, lleno solo de brillo y aplausos. Como muchas estrellas que se hacen famosas a una edad temprana, el contraste entre lo que el público veía y lo que ella vivía era abismal. Aunque los reflectores siempre brillaban sobre ella, había momentos de profunda oscuridad y soledad. Por dentro, Angeline sentía el peso de las expectativas, esas que no solo venían de los productores, sino de la gente común, la misma que la veía desde sus hogares. Esa presión constante de tener que ser perfecta, de nunca fallar, la llevó a replantearse muchas veces su lugar en el mundo del espectáculo. Después de haber vivido todo ese fenómeno de ser la niña prodigio de la televisión, Angeline, como cualquier ser humano, tuvo que hacer frente a los efectos secundarios de esa vida. Aunque la fama le dio muchas oportunidades, también le robó su inocencia. En los pasillos de Televisa, donde una vez corría como una niña juguetona, ahora se sentía atrapada por las expectativas de todos. Los aplausos que recibía ya no eran suficientes para saciar la soledad que sentía en su corazón. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que su lucha no solo era contra la fama, sino contra una industria que, como muchas otras, no siempre es amable con quienes la habitan. Y, en su caso, ser una niña en un entorno tan competitivo e implacable se convirtió en una batalla difícil de librar. Los papeles dramáticos que le ofrecían, aunque bien escritos, le exigían emociones que ella aún no sabía cómo manejar. La gente, que alguna vez la había considerado un talento natural, empezó a criticarla por no estar a la altura de los roles más complejos. Pero lo que no sabían era que, detrás de las cámaras, Angeline estaba lidiando con sus propios demonios, esos que nadie veía. En sus momentos de reflexión, Angeline llegó a darse cuenta de que no podía seguir viviendo para los demás. Era imposible continuar luchando para cumplir con lo que el público quería ver, porque ella misma estaba perdiendo su identidad en ese proceso. Fue entonces cuando comenzó a distanciarse de la industria y a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Abandonó los papeles que la sociedad quería que interpretara y se adentró en un viaje hacia su propio bienestar emocional. Decidió que lo primero era ella misma, y aunque eso significaba dejar atrás la vida que había conocido durante tantos años, era el único camino que la haría sentir libre. Después de años de luchar con la fama, Angeline dejó claro que la vida no se trataba solo de estar en la pantalla. Decidió tomar las riendas de su vida de una manera que pocos esperaban, pero que muchos admiraron. Se alejó de los reflectores para encontrar la paz en su vida personal. A través de este proceso, descubrió que la felicidad no se encontraba en la fama ni en los premios, sino en aprender a quererse a sí misma y en encontrar equilibrio en su vida. Lo que pocos sabían era que, dentro de esa niña que brillaba en televisión, existía una mujer con miedos, dudas y deseos de ser entendida. Esa parte de Angeline no era visible para todos, pero fue la que le permitió madurar y salir de ese laberinto de expectativas. Cuando finalmente comprendió que la verdadera felicidad estaba en vivir de acuerdo a sus propios términos, encontró la libertad que tanto había buscado. Pero, aunque se haya apartado del escenario, Angeline Santana sigue siendo una figura importante en la historia de la televisión mexicana. Su nombre puede no ser tan mencionado como antes, pero su legado está presente. La huella que dejó en las generaciones que crecieron viéndola es imborrable. Y aunque ya no sea la niña que ganó el concurso de actrices infantiles, su historia sigue siendo un testimonio de lo que significa ser una persona verdadera en un mundo lleno de falsas apariencias. Ahora, años después, Angeline tiene la oportunidad de mirar atrás y ver todo lo que logró, no solo como actriz, sino como una mujer que luchó contra las expectativas y salió victoriosa. Quizás nunca haya sido completamente feliz con todo lo que vivió, pero sí aprendió que la verdadera victoria es la de ser uno mismo, sin importar el precio. En un mundo donde las personas constantemente buscan ser perfectas a los ojos de los demás, Angeline decidió dejar de lado esa imagen y abrazar su humanidad.
A lo largo de los años, Angeline Santana también se dio cuenta de algo importante. La fama es efímera, pero las lecciones que uno aprende en el camino son las que realmente perduran. En sus reflexiones más profundas, entendió que, aunque la vida frente a las cámaras le ofreció oportunidades que muchas personas soñaban, también le trajo dificultades que, en su momento, fueron difíciles de procesar. Desde la presión por ser la niña perfecta hasta las expectativas de un público que no comprendía lo que realmente pasaba detrás de su sonrisa, Angeline vivió en una montaña rusa emocional. De hecho, es interesante cómo muchos actores, especialmente aquellos que empiezan a una edad temprana, enfrentan lo que se podría llamar una identidad dividida. Por un lado, está la persona que el público cree conocer, esa que se muestra perfecta en la pantalla. Y por otro, está la verdadera persona, aquella que, fuera del escenario, tiene miedos, inseguridades y un sinfín de emociones que no siempre se pueden compartir. Angeline, como tantas otras estrellas que se formaron en la época dorada de la televisión, tuvo que lidiar con esta dualidad. A veces, la actriz y la niña parecían mezclarse, y otras parecían estar completamente separadas. Esa desconexión emocional no fue fácil de manejar, especialmente para alguien tan joven. Lo que más impactó a Angeline con el paso del tiempo fue cómo la gente la percibía. ¿Cómo era posible que, habiendo ganado un concurso tan importante, la misma audiencia que la apoyaba pudiera volverse en su contra cuando algo no salía como ellos esperaban? Cuando las cartas comenzaron a llegar, las críticas se volvieron más intensas y personales. ¿Por qué no hace más papeles dramáticos?, se preguntaban. La gente, desde la comodidad de sus hogares, veía la televisión como un escaparate de perfección. No se daban cuenta de que detrás de cada actuación había un proceso emocional complejo que no siempre podía ser entendido por aquellos que solo consumían el producto final. Pero fue esta misma realidad la que ayudó a Angeline a madurar y cambiar su perspectiva sobre la vida. Comprendió que, al final del día, la verdadera validación no venía del aplauso del público ni de las críticas que llegaban por carta, sino de la paz que encontraba al estar en armonía consigo misma. Y aunque esa paz no siempre llegaba fácilmente, fue el primer paso hacia la reconciliación con su propio ser. Dejando atrás la imagen de la niña perfecta, Angeline empezó a explorar su propia humanidad, con sus virtudes y defectos. En los momentos más oscuros de su carrera, cuando sentía que el mundo entero esperaba que fuera alguien que ya no era, pensó en abandonar todo. Pero, en vez de rendirse, optó por un camino menos convencional: alejarse del foco de atención y enfocarse en lo que realmente le daba sentido a su vida. En sus propias palabras, la fama no te da la felicidad, solo te da la ilusión de que todo lo que te pasa es lo que realmente quieres. Así, se retiró de los reflectores para descubrir qué había más allá de los escenarios, para entender qué era lo que realmente deseaba. Con el tiempo, y después de años de reflexión, Angeline se dio cuenta de que había aprendido algo invaluable: el arte de vivir para uno mismo, sin importar la opinión ajena. Fue en ese proceso donde verdaderamente creció como persona, dejando atrás las expectativas externas y buscando su propio camino. Esa es la lección que muchos olvidan. No hay nada más valioso que el autoconocimiento y la aceptación. Ahora, con una perspectiva completamente diferente, Angeline mira atrás y se siente orgullosa de lo que logró. Aunque no siempre fue fácil y muchas veces la crítica fue dura, su historia sigue siendo una inspiración para todos aquellos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. La vida de Angeline nos recuerda que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, siempre hay una forma de salir adelante, de reinventarse, de volver a empezar y de, sobre todo, aprender a ser uno mismo. Lo que Angeline nunca imaginó es que, en los momentos más solitarios, donde las luces de la fama parecían apagarse, se estaba forjando una nueva versión de sí misma, una mucho más fuerte y sabia. No fue un proceso fácil, ni rápido,
pero fue necesario. La presión de tener que encajar en un molde creado por otros no solo la desgastaba, sino que también le enseñó la importancia de reconocer sus propios límites. La fama, con todos sus brillos, no siempre se traduce en felicidad. A veces, es solo un reflejo distorsionado de lo que realmente somos. A lo largo de los años, Angeline comenzó a descubrir nuevas pasiones que la alejaban del mundo de la televisión. Se dedicó a estudiar, a viajar, a conocer diferentes culturas y a sumergirse en actividades que nunca había tenido tiempo de explorar. Al principio, la incertidumbre la asaltaba. ¿Realmente era posible reinventarse después de tantos años de estar bajo los reflectores? ¿Había algo más que ella podía hacer aparte de la niña famosa de la televisión? La respuesta fue más sencilla de lo que pensaba. Sí había más, y se trataba de ser una persona plena, sin las cargas de un personaje impuesto. Al liberarse de esas expectativas ajenas, Angeline empezó a descubrir una nueva alegría, una paz interna que no tenía nada que ver con las cámaras, los contratos o los guiones. Sin embargo, este proceso de transición no estuvo exento de dificultades. La gente que la había conocido como estrella infantil a menudo la encontraba irreconocible. Algunos de sus antiguos amigos y colegas la acusaban de olvidarse de su origen, de lo que fue en su juventud. Pero Angeline sabía que, a veces, crecer significa dejar atrás ciertas etapas de la vida, aunque sea doloroso. Lo más curioso de todo esto fue cómo, al alejarse del ojo público, Angeline empezó a recibir cartas y mensajes de personas que la habían seguido en su carrera. Ya no eran solo mensajes de admiración o fanatismo, sino palabras sinceras de apoyo. Muchos compartían sus propias historias de lucha personal, de cómo sus vidas también habían dado giros inesperados, y cómo, de alguna manera, Angeline había sido una fuente de inspiración para ellos.